En la clase de hoy vamos a aprender algunas cuantas frases útiles en alemán donde aprovecharemos para hacer hincapié en la pronunciación correcta de las palabras y de las oraciones. Y también les voy a hablar un poquito más sobre las preposiciones, las terminaciones y los verbos en alemán. Así que en esta clase de frases aprovecharé también para hacer un poco más de hincapié y profundizar más en otros temas un poco generales del alemán. El título de hoy es Nützliche Sätze auf Deutsch. Nützliche Sätze auf Deutsch. Nützliche significa útil, que viene del verbo benutzen. Benutzen significa usar, usar algo, benutzen. Y nützliche es un adjetivo que viene del verbo benutzen, significa útil, algo que es muy usado, que sirve para ser usado. Sätze es el plural de Satz. Satz significa oración. Sätze, con E y la diéresis en la A, significa oraciones o frases. Auf Deutsch, en alemán. En alemán es auf Deutsch. Cuando hablamos de en un idioma, en español, en inglés, en alemán, etc., no utilizamos la preposición in, sino que utilizamos la preposición auf. ¿Bien? La preposición auf generalmente se usa para decir encima de algo, pero cuando vamos a indicar que algo está en un idioma específico, utilizamos auf para indicar el idioma. Auf Deutsch, en alemán. Auf Spanish, en español. Auf English, en inglés. ¿Bien? Bueno, nützliche Sätze auf Deutsch. Recuerden que la S al comienzo de una oración en alemán se pronuncia z, como la S zumbada, ¿no? Y la S cuando está doble, cuando es doble S, se pronuncia s, la S suave, ¿bien? Recuerden que la A con diéresis no es A, es E, ¿bien? Y la E con la U es OI, por eso esto se pronuncia Deutsch, Deutsch. El sonido de la ch española en alemán se pronuncia cuando tenemos la TSCH juntas, ¿bien? TSCH en alemán se pronuncia ch, ¿bien? Porque recuerden que la CH sola se pronuncia j, y la SCH es sh, ¿bien? Bueno, nuestra primera oración es Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Por qué comencé con esta oración? Porque creo que es la primera oración que aprendí a decir cuando fui al colegio alemán a los 5 años. Así que cuando entré en preescolares al colegio alemán, la primera oración que nos enseñaban a los niños era cómo pedir en alemán para ir al baño. ¿Bien? Así que esta es la frase que me quedó más grabada desde más pequeño en alemán. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Sí? La palabra toilette, ahora preguntarán, ¿por qué no lo pronunciamos toilette? Porque es una palabra que viene del francés. El alemán tiene muchas palabras que provienen del francés y por lo tanto llevan la pronunciación francesa. Por lo tanto, toilette, que es la palabra que se usa para baño, se pronuncia en francés porque es una palabra de origen francés. ¿Bien? Darf viene del verbo dürfen, ¿sí? Que significa tener permiso o tener autorización de hacer algo. ¿Bien? Ese es un verbo modal que equivale al verbo may en inglés. ¿Bien? Los que hayan seguido mis clases de inglés recuerdan que tengo una sección de verbos modales donde hablo de los 5 verbos modales del inglés, uno de los cuales es el verbo may, y el equivalente en alemán es darf, ¿sí? Es tener permiso o tener autorización de alguna cosa. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo ir yo al baño? ¿Tengo permiso yo de a el baño ir? Sería, ¿sí? Esa sería la traducción palabra por palabra de esta oración. ¿Bien? Como es un verbo modal, verbos modales les recuerdo que son los verbos que necesariamente van acompañados de otros verbos, ¿verdad?
Por ejemplo, acá tenemos el verbo dürfen, que es tener permiso de alguna cosa, y esa otra cosa es el otro verbo. Tener permiso de ir, así que este es el otro verbo. Así que verbos modales son los que van con otro verbo más, ¿sí? Para explicarlo de forma bien sencilla y simple. Bueno, cuando tenemos una pregunta así con verbo modal, recuerden que siempre el verbo modal comienza acá y al final termina el otro verbo principal de la oración, de la acción. Esto es una simplificación porque más adelante entraremos en lo que son las oraciones subordinadas y otro tipo de oraciones complejas y con verbos separables también, ¿verdad? Bien, entonces, el artículo de toilette, como la mayoría de las palabras de los sustantivos que terminan en E, es die, ¿bien? Es femenino. Como acá estamos indicando una acción en movimiento, la acción de ir, dijimos cuando explicamos el acusativo, que a menos que tengamos una preposición que sea exclusiva de dativo o de genitivo, ¿verdad? Si el verbo indica desplazamiento, o sea, estar yendo a algún lado, es acusativo. Por lo tanto, die permanece die, para los que hayan visto ya mis clases sobre declinaciones. La siguiente oración es: Die Toilette ist drüben. Die Toilette ist drüben. Sería, el baño está por allá, o para allá. El baño está allá, o hacia allá. Bien, drüben. Drüben sería una contracción de darüber, ¿sí? Bueno, die Toilette ist drüben. El baño está hacia allá. La siguiente oración sería: Woher kommst du? Woher kommst du? Bien, recuerden que la R final se pronuncia de una forma casi imperceptible. Bien, podrían comenzar diciendo woher, ¿sí? Bien, que estaría bien como para ir familiarizándose con la pronunciación gutural de la R alemana. Después lo van a ir limando y la R se vuelve casi imperceptible, la R final, ¿verdad? Woher. Woher kommst du? ¿De dónde vienes tú? Woher es de dónde. Recuerden que la palabra wo significa dónde. ¿Dónde? Wo ist das? ¿Dónde está esto? Wo ist mein Buch? ¿Dónde está mi libro? Ahora, la palabra wo con el sufijo her significa de dónde. Woher kommst du? ¿De dónde vienes tú? Aquí el sujeto es du, ¿verdad? Tú. Recuerden que en tiempo presente todos los verbos para la segunda persona del singular, para du, terminan con st. Esa es la conjugación correcta en tiempo presente. ¿Bien? Woher kommst du? ¿De dónde vienes? La respuesta sería, por ejemplo, Ich komme aus Uruguay. Ich komme aus Uruguay. ¿Bien? Yo vengo de Uruguay. Yo vengo de Uruguay. ¿Bien? O Ich komme aus England. ¿Sí? Yo vengo de Inglaterra. ¿Ok? Recuerden que nombres de países y nombres de idiomas en alemán siempre se escriben con mayúscula, ¿sí? En español solamente escribimos con mayúscula los nombres de los países y de las ciudades, ¿verdad? En alemán, al igual que en inglés, también se escriben siempre con mayúscula todos los nombres de los idiomas, ¿verdad? Inglés, alemán, polaco, español, los idiomas siempre van con mayúscula. Ich komme aus Uruguay. Yo vengo de Uruguay. Son otra forma de decir yo soy uruguayo, ¿verdad? Porque vengo de Uruguay. Y para esto usamos la preposición aus. Aus significa que algo viene de algún lugar o que algo salió de algún lugar, ¿verdad? Cuando sacamos algo de algún lugar, también usamos la preposición aus. Y cuando queremos indicar que somos de algún lado o que venimos de algún lado o que somos de algún país, usamos también la preposición aus, seguido del país, ¿verdad? Wo ist dein Geschichtsbuch? Wo ist dein Geschichtsbuch? Bien. Wo
la palabra wo significa dónde. ¿Dónde está? ¿Verdad? Est es tiempo presente del verbo sein, del verbo ser o estar, para la tercera persona del singular. O sea, estamos hablando de una cosa de la cual estamos preguntando dónde está, ¿verdad? Por lo tanto, la conjugación es la tercera persona del singular, ist, del verbo sein. Dein, ¿sí?, es el adjetivo posesivo, tú, ¿sí? Dein es tú, mein es mi, sein, su, etc. ¿Bien? Dein Geschichtsbuch. Acá esto es una palabra compuesta por Buch, que significa libro, das Buch, ¿verdad? Y la palabra Geschichte. Geschichte terminaría en TE, ¿verdad? Geschichte significa historia. Historia. Por lo tanto, el libro de historia sería Geschichtsbuch. Y la S se coloca como para unir las dos palabras, ¿verdad? ¿Ok? Unimos la palabra historia con la palabra libro, la unimos con una S en el medio y queda libro de historia. ¿Bien? Por supuesto comienza con mayúscula porque es un sustantivo, es una cosa. Un libro de historia es una cosa, empieza con mayúscula. Y el artículo que corresponde a la palabra siempre es el artículo de la palabra que termina, ¿verdad? Así que si tenemos una palabra compuesta de varias palabras, ¿cuál es el artículo que le corresponde a esa palabra nueva? ¿Es el artículo de esta palabra o de la última? La respuesta es, siempre corresponde el artículo de la última palabra. Por ejemplo, independientemente de cuál sea el artículo de la palabra Geschichte, Buch, libro, es neutro. Por lo tanto, Geschichtsbuch va a ser neutro, va a ser das. ¿Bien? Por eso lo declinamos dein y no declinamos ni deine, ni deinen, ni deinem, etc. ¿Bien? Es dein. Wo ist dein Geschichtsbuch? ¿Dónde está tu libro de historia? Podría ser dein Geografiebuch, para decir dónde está tu libro de geografía o libro de matemáticas, etc. ¿Sí? O simplemente, wo ist dein Buch? ¿Dónde está tu libro? Podríamos responder, mein Buch ist hier. Mi libro está aquí. Mein Buch ist bei mir. Mi libro está conmigo. O cualquier otra respuesta. Continuemos. Ich habe es verloren. Ich habe es verloren. ¿Sí? Yo lo he perdido. ¿Sí? El es significa la cosa esa. Es como el it. ¿Sí? Sería el libro o lo, ¿verdad? Yo el libro he perdido. ¿Bien? Así que verlieren es el infinitivo del verbo perder. Verlieren. ¿Sí? Ahora estamos usando el pretérito perfecto. He perdido, ¿verdad? No estamos diciendo yo pierdo. Estamos usando el pretérito perfecto. He perdido. Yo he perdido el libro o yo lo he perdido. Por eso usamos el verbo auxiliar haben de he, ¿verdad? Y el participio pasado de perdido, de verlieren, que es verloren, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ich habe es verloren es yo lo he perdido. Ich habe es zu Hause vergessen. Ich habe es zu Hause vergessen. Significa yo lo he olvidado en casa. ¿Bien? Cuando queremos decir en casa, ¿verdad? No en la casa, sino simplemente en casa. Ahí usamos la preposición zu, ¿sí? No usamos in, ¿verdad? In es para indicar adentro, pero para decir en casa es zu Hause. Así que recuerden siempre que la palabra Hause, no house, sino Hause, se usa con la preposición zu Hause, en casa. Ich bin zu Hause, yo estoy en casa, ¿verdad? Si yo quiero decir yo estoy dentro de la casa, adentro de la casa sería Ich bin
in dem Haus. Bien, pero no estoy diciendo estoy adentro de la casa, estoy diciendo estoy en casa. Ich bin zu Hause. Bien, ich habe es, el libro, es zu Hause vergessen. Yo lo he olvidado en casa. Fíjense la diferencia. El verbo verlieren es perder. El verbo vergessen es olvidar. Bien, olvidar, vergessen. Perder, verlieren. Bien, y verloren es el participio pasado, perdido. Como siempre, observen que la doble S, ¿sí?, se pronuncia S, como una S suave. Y la V, al igual que en verloren, vergessen, la V se pronuncia como una F. No es vergessen ni verloren. ¿Bien? Nuestra última oración es Er ist zu Hause krank. Er ist zu Hause krank. ¿Bien? Krank es un adjetivo, significa enfermo. Una persona está enferma, mal de salud. Zu Hause, fíjense, zu Hause como adverbio. Es un adverbio que significa zu Hause, en casa, está en su casa, ¿bien? Como es un adverbio en este caso, por eso lo puse todo junto y Hause está con minúscula, porque esto acá ya no es un sustantivo, esto todo junto es una palabra adverbio. Er ist, él está en casa enfermo. Si queremos decir, por ejemplo, simplemente él está enfermo, er ist krank, ¿bien? Zu Hause es opcional, o podemos decir que él está en otro lado también. Queremos decir, él está, solamente para cambiar el adjetivo, él está cansado. Er ist müde. Müde es cansado. Er ist zu Hause müde. Bien, él está en casa cansado. Pero generalmente diríamos simplemente er ist müde. Él está cansado, o er ist sehr müde. Él está muy cansado. Recuerden que sehr significa muy, ¿sí? Sehr es muy. O podemos decir sauer o böse. Son dos palabras para decir enojado, que alguien está enojado o de mal humor o furioso, ¿bien? Er ist sauer o er ist böse, ¿sí? Él está enojado. O er ist sehr böse, él está muy enojado, ¿bien? Ich bin sehr böse, yo estoy muy enojado. Ich bin sehr sauer, yo estoy muy enojado o de mal humor o irritado, ¿bien? Bueno, por hoy veremos solamente estas frases. De a poquito iré dándoles más frases en alemán para que vayan familiarizándose con la estructura de las oraciones y con la forma de pronunciarlas. Y también en la clase que viene me gustaría enseñarles cómo cómo conjugar algunos de los verbos más importantes del alemán en pasado, presente, futuro, ¿verdad? El verbo sein, el verbo haben y algunos otros verbos, el verbo werden, por ejemplo, ¿sí? Vamos a leer una vez más todas estas frases. Comenzamos con el título Nützliche Sätze auf Deutsch. Oraciones útiles en alemán. Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo ir al baño? ¿Tengo permiso de ir al baño? Die Toilette ist drüben. El baño está por allá. Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Ich komme aus Uruguay. Yo vengo de Uruguay. Wo ist dein Geschichtsbuch? ¿Dónde está tu libro de historia? O wo ist dein Buch? ¿Dónde está tu libro? Ich habe es verloren. Ich habe es verloren. Lo he perdido. Ich habe es zu Hause vergessen. Ich habe es zu Hause vergessen. Lo he olvidado en casa. Er ist zu Hause krank. Él está en casa enfermo.
Er ist zu Hause krank. Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿Wo ist Peter? ¿Wo ist Peter? ¿Dónde está Peter? O Pedro, ¿verdad? Er ist zu Hause krank. O heute ist er zu Hause krank. Recuerden que cuando colocamos un adverbio temporal o una referencia temporal al comienzo de la oración, cambia el orden del verbo, ¿verdad? O sea, si queremos decir er ist zu Hause krank, sería él está en casa enfermo. Ahora, si queremos decir hoy él está en casa enfermo, diríamos heute, que es hoy, ist er. O sea, invertimos el orden del verbo y el sujeto. Heute ist er zu Hause krank. Hoy está él en casa enfermo, ¿sí? Es como si en español dijésemos, él está en casa enfermo, hoy está él en casa enfermo. ¿Bien? Bien, yo puedo decir, ich bin sehr müde. Yo estoy muy cansado. O heute bin ich sehr müde. Otra vez, cambio el orden de el verbo y el sujeto. Ich bin y heute bin ich. ¿Sí? Heute bin ich sehr müde. Hoy estoy muy cansado. Heute, hoy, ist er sehr sauer. Hoy él está muy enojado, muy irritado. Heute ist er o ist sie, hoy está ella, sehr böse. Hoy está ella muy enojada, muy irritada. ¿Bien? Recuerden que si quieren agrandar el tamaño de la pizarra, porque por ejemplo quizás no puedan ver bien las letras o las palabras porque están muy pequeñas, en la ventana de YouTube, en la ventanita del video, en la esquina inferior derecha de la pantalla, hay un botoncito donde le hacen clic y eso hace que pase a pantalla completa. Así que si hacen clic en ese botón, la pizarra va a quedar del tamaño de toda la pantalla vuestra, ¿sí? De esa forma van a poder tener todo más grande y más claro para los que tengan problemas para entender lo que estoy escribiendo. Si les ha gustado el canal, suscríbanse y no tengan dudas en escribirme si tienen preguntas o consultas. Nos vemos en la clase que viene. Queridos estudiantes, en esta clase les voy a enseñar algunas frases en alemán usando weil y warum, o sea, por qué y por qué. Esto se debe a que muchos de mis estudiantes, basándose en alguna de las clases que les di donde les enseñé por qué y por qué, o sea, la pregunta y la respuesta, me preguntaban por qué el verbo iba al final de la oración cuando damos una respuesta. Y eso es porque en alemán, en las oraciones subordinadas, cambia un poco la estructura de las oraciones. Así que, a pesar de que en alemán hay muchos tipos diferentes de oraciones subordinadas, voy a empezar por enseñarles o por mostrarles más ejemplos de las oraciones subordinadas con la palabra weil, o sea, cuando contestamos porque a una pregunta. Acá veremos varios ejemplos donde les voy a aclarar algunas cosas. Y si las palabras y las letras están muy pequeñas, recuerden que si van a un botón que hay en la esquina inferior derecha de la pantalla de video en YouTube, ahí tendrán un botón que es para pasar a pantalla completa. O sea que hacen clic en ese botón y van a ver la clase en pantalla completa y de esa forma van a poder entender todas las letras y las palabras que escribo aquí en la pizarra. ¿Bien? Así no van a tener problemas para leer. El título de hoy es Sätze auf Deutsch. Sätze auf Deutsch. Satz es la palabra oración en alemán. Y el plural lleva una diéresis o umlaut en la A y termina en E. ¿Sí? Sätze son oraciones. Y como la S, como todas las veces que tenemos una S al principio de una palabra, la S se pronuncia Z, no es S, no es el sonido suave sino el fuerte. Auf Deutsch es en alemán. Bien, recuerden que en verde está la transcripción fonética para que sepan cómo se debe pronunciar correctamente en alemán. Primera oración. Warum lachst du? Warum lachst du? ¿Por qué te ríes o por qué ríes? ¿O por qué estás riendo? Esto es muy interesante lo que les explicaré ahora. El gerundio, o sea, el tiempo progresivo en alemán no existe. Se suele usar el presente simple,
Bien, en español tenemos un tiempo continuado que llamamos presente progresivo o continuado, ¿verdad? Donde usamos el gerundio. Por ejemplo, yo estoy corriendo, yo estoy comiendo, yo me estoy riendo, yo estoy trabajando, ¿verdad? Son las acciones que están en proceso, en progreso, ¿verdad? En inglés decimos I am working, I am playing, I am learning, ¿sí? El gerundio. En alemán no existe. Entonces usamos el presente simple para indicar también las oraciones que están en progreso. Por lo tanto, si yo quiero decir en alemán, yo como, ¿verdad? Digo ich esse. Uso el presente simple, yo como. Y si quiero decir yo estoy comiendo, o sea, el futuro el presente continuado, yo estoy comiendo, en alemán se dice igual, ich esse, ¿verdad? Por lo que les expliqué que no existen los tiempos continuados. Por lo tanto, warum lachst du puede significar en alemán ¿por qué ríes o por qué estás riendo? ¿Bien? El verbo es lachen. Voy a usar azul. Lachen es el verbo reír. Y como recordarán, en presente para la segunda persona del singular se conjuga quitando la terminación del verbo, ¿verdad? Del infinitivo y colocando st. Que ya les enseñé eso cuando les enseñé a conjugar el presente. Warum lachst du? ¿Por qué te estás riendo o por qué ríes? Weil ich etwas Lustiges gesehen habe. Weil ich etwas Lustiges gesehen habe. Porque yo algo gracioso o algo divertido visto he. ¿Verdad? En vez de decir he visto, decimos visto he. Y esto se debe a que las oraciones que empiezan con weil o porque son oraciones subordinadas. ¿Subordinadas a qué? Subordinadas a la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, como toda oración subordinada, el verbo va al final, ¿sí? Eso es el objetivo de esta clase, mostrarles ejemplos de oraciones subordinadas con weil para que vean cómo es la estructura de la oración. Lustiges es divertido, ¿sí? Gesehen es el participio pasado del verbo sehen, que significa ver, ¿sí? Habe es el verbo auxiliar, e. Sehen es ver, gesehen es visto, gesehen habe es he visto, o en este caso visto he. Siguiente oración. Warum weinst du? Warum weinst du? Nuevamente ven que la terminación del verbo weinen es st porque es presente y porque el sujeto es du, tú, ¿sí? El verbo aquí es weinen, que significa llorar. ¿Por qué lloras o por qué estás llorando? Warum weinst du? La respuesta, weil mir etwas sehr Schlechtes passiert ist. Weil mir etwas sehr Schlechtes passiert ist. ¿Sí? Porque a mí, ¿sí? A mí algo muy malo pasó a, o mejor dicho, pasado a. Es decir, que me ha pasado algo muy malo, o me pasó algo muy malo, ¿sí? Y nuevamente ven que se cambia la estructura y el orden de la oración y el sujeto va al final, y especialmente cuando hay el verbo va al final, y cuando hay un verbo auxiliar, el verbo auxiliar todavía va después del verbo que está siendo conjugado, ¿sí? Bien, nuevamente porque esto es una oración subordinada que empieza con weil, ¿por qué? Siguiente ejemplo. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Warum bist du nicht zur Schule gegangen? ¿Por qué has tú no a la escuela ido? ¿Sí?
o por qué no has ido o por qué no fuiste a la escuela. Schule es escuela, que es una palabra femenina. Die Schule, ¿verdad? Como recordarán, la preposición zu, que significa a o hacia, es una preposición de dativ. Y el dativ, la declinación del dativ convierte los femeninos, el die lo convierte a der. Por lo tanto, decimos zu der Schule, ¿verdad? Porque el die pasa a ser der en el dativo. Ahora, zu der se contrae y se forma zur, ¿sí? En vez de escribir zu der, ¿sí? Esto lo contraemos y escribimos zur. Es igual en español cuando en vez de decir de él, decimos del, ¿verdad? Contraemos de él y decimos del libro, ¿verdad? Bueno. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? Gegangen es el participio pasado del verbo ir, el verbo gehen. Por lo tanto, en español sería ido. Weil es heute keine Klasse gibt. Weil es heute keine Klasse gibt. ¿Sí? Nuevamente ven que el verbo está al final de la oración, ¿verdad? Porque hoy, ¿sí? Heute es hoy. Gestern es ayer. Morgen es mañana. ¿Bien? Keine significa que no hay. Klasse, ¿verdad? Gibt, haber, ¿verdad? Geben. Geben es dar, pero también se usa cuando usado con la preposición es y geben, el verbo dar, significa haber, ¿sí? Cuando yo quiero decir hay alguna cosa, uso el verbo geben y el pronombre es. Les dije preposición, pero esto es un pronombre, ¿sí? El pronombre es. Por lo tanto, es gibt significa que hay. Es gibt keine es que no hay. Es gibt keine Klasse es que no hay clase. Pero como esto es una oración subordinada que empieza con weil, el gibt va a ir al final de la oración. Weil es heute keine Klasse gibt, porque hoy no hay clase. Así que a la pregunta ¿por qué hoy no has ido a la escuela? La respuesta es porque hoy no hay clase. Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? Nuevamente recuerden que gegangen es el participio pasado del verbo gehen, o sea, es ido. ¿Por qué no has ido al trabajo o a trabajar? Bist es el verbo sein, el verbo ser o estar en presente para la segunda persona del singular, o sea, para du. Nicht es la negación, no, de no has ido. Zur Arbeit, a el trabajo. Nuevamente, Arbeit es una palabra die, es femenina. Zu es una preposición de dativo, por lo tanto, el die se convierte en der y queda zur, ¿verdad? Lo que ya les expliqué. Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? ¿Por qué no has ido a trabajar? La respuesta es, weil ich Halsschmerzen habe. Weil ich Halsschmerzen habe. Halsschmerzen es dolor de garganta. La palabra Hals, esto es una palabra compuesta por la palabra Hals y la palabra Schmerzen, ¿sí? Hals significa cuello o pescuezo o también garganta, ¿bien? Schmerzen es dolor. Por lo tanto, Halsschmerzen es dolor de cuello o dolor de garganta, ¿bien? Por lo tanto es
porque yo dolor de garganta tengo. Bien, nuevamente, como es una oración subordinada que comienza con weil, el verbo tener va al final. Bien, weil ich Halsschmerzen habe. Leamos todas una vez más. Warum lachst du? ¿Por qué te ríes o por qué te estás riendo? Weil ich etwas Lustiges gesehen habe. Porque vi o porque he visto algo divertido. Warum weinst du? ¿Por qué lloras o por qué estás llorando? Weil mir etwas sehr Schlechtes passiert ist. Porque me ha pasado algo muy malo. Warum bist du nicht zur Schule gegangen? ¿Por qué no has ido a la escuela? Weil es heute keine Klasse gibt. Porque hoy no hay clase. Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? Warum bist du nicht zur Arbeit gegangen? ¿Por qué no has ido al trabajo? Weil ich Halsschmerzen habe. Weil ich Halsschmerzen habe. Porque tengo dolor de garganta. Y les quiero comentar una cosa más importante. Recuerdan que cuando les enseñé lo que es el participio pasado, que siempre va con un verbo auxiliar, ¿verdad? He ido, he comido, yo he corrido, él ha hablado, ella ha trabajado, ¿verdad? El participio pasado, trabajado, comido, etc., va con un verbo auxiliar. Ha, ¿verdad? Hemos, ¿verdad? Yo he comido. Ese he es el verbo auxiliar haber, que es en español el verbo que usamos como auxiliar para todas las conjugaciones compuestas del castellano, ¿sí? En alemán hay dos verbos auxiliares para las conjugaciones. El verbo sein, que es ser o estar, y el verbo haben, ¿verdad? Y les expliqué que dependiendo del verbo corresponde usar uno u otro como verbo auxiliar. Los verbos que implican una acción pasiva, ¿sí? Como comer, que uno está comiendo en el lugar, ¿verdad? O pensar, o hablar, ¿sí? O mirar algo, o ver. Esas cosas, o trabajar, esas cosas que no implican un desplazamiento o un cambio de estado, esas cosas van con el verbo haben como verbo auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, yo he comido es ich habe gegessen. Gegessen es comido y habe es el verbo auxiliar he. Yo he comido. Ich habe gegessen. Ahora, los verbos que implican un desplazamiento de lugar o un cambio de estado, una transformación, ¿sí? Esos verbos usan el verbo sein como auxiliar. Por ejemplo, el verbo ir, gehen, ¿sí? Acá tenemos ido, ¿verdad? Como ir implica un desplazamiento, ir de un lugar a otro lugar, ¿verdad? El verbo auxiliar que usa es el verbo sein. Por lo tanto, no decimos ich habe gegangen, decimos ich bin gegangen. O en este caso, para du es bist, ¿sí? Por eso acá no estamos usando el verbo auxiliar haben, sino sein. ¿Bien? Bueno, les voy a dar una oración más de ejemplo. Voy a borrar aquí porque no tenemos mucho espacio. Bueno, aquí ya he escrito todo más grande porque tenemos menos oraciones, así que espero que puedan ver más fácilmente. He escrito una pregunta más con 3 respuestas posibles. ¿Bien? Warum hast du Peter nicht eingeladen? ¿Por qué no has invitado a Peter? ¿Sí? Peter es Pedro en alemán. Bien. Eingeladen. Eingeladen es el participio pasado del verbo einladen. Einladen significa invitar. Invitar a alguien a alguna cosa, ¿verdad? Einladen. Todos los verbos que son compuestos, ¿verdad? O lo que llaman también los verbos separables, que tienen una preposición y luego el verbo principal, ¿verdad?
el participio pasado de estos verbos se forma con el que habrán visto que los participios pasados de todos los verbos en alemán agregan que, ¿verdad? Solo que en estos verbos separables el que va en el medio de las dos palabras. Por lo tanto, no decimos geeinladen, decimos eingeladen para decir invitado. ¿Bien? Como este no es un verbo que implique desplazamiento, invitar a alguien, ¿verdad? Entonces el verbo auxiliar es haben, no es sein. Por lo tanto, el verbo haben en presente para la segunda persona del singular, o tú, es hast. ¿Por qué has tú a Pedro no invitado? ¿Por qué no has invitado a Pedro? ¿O por qué no invitaste a Pedro? Warum hast du Peter nicht eingeladen? Una respuesta posible, weil Peter im Ausland ist. Weil Peter im Ausland ist. Ausland significa el exterior, fuera del país, fuera de la tierra. Es una palabra compuesta por dos palabras más. La palabra Land, que significa tierra, y la palabra aus, que significa fuera de. Aus es una preposición que significa fuera de algún lado o alguna cosa. Ausland, por lo tanto, significa en el exterior, que alguien está fuera del país. Porque Pedro en el exterior está. Weil Peter im Ausland ist. Quiero hacerles dos observaciones. El español es una lengua primariamente vocal y es muy laxa y un poco perezosa en la forma de pronunciar las consonantes finales de las palabras y las consonantes dobles. Pero el inglés y el alemán son muy exactos y muy enfocados en pronunciar muy claramente todas las consonantes al final de las palabras. Por lo tanto, ist tiene que sonar muy claramente y distinguible la T. Ausland, la D final tiene que escucharse claramente. ¿Bien? Nicht, la T final tiene que escucharse claramente. Nicht, igual que reist. ¿Bien? Lo otro que les quiero comentar, que ya les expliqué antes, la R final en inglés, en alemán, perdón, casi es imperceptible como sonido de R, suena más como una A, ¿sí? Por eso Peter se pronuncia más bien como Peter, y la R es casi imperceptible, Peter, así como lo escribí aquí en verde. ¿Bien? Weil Peter im Ausland ist, porque Pedro está en el exterior, está fuera del país. Otra respuesta posible podría ser weil Peter reist. Weil Peter reist. Reist es presente simple para la tercera persona del singular, que es Pedro para él, del verbo reisen. ¿Sí? Reisen significa viajar. Reisen. Así que aquí estoy diciendo porque Pedro viaja o porque Pedro está viajando. Recordarán que les expliqué que en alemán el presente simple se usa tanto para hablar en presente como para hablar algo que está sucediendo, ¿verdad? Para un tiempo continuado. Por lo tanto, weil Peter reist, seguramente tiene más sentido traducirlo como porque Pedro está viajando o está de viaje. ¿Bien? La tercera respuesta posible podría ser weil ich ihn nicht mag. Weil ich ihn nicht mag. Porque yo a él no gusto, ¿verdad? O porque a mí no me gusta o porque no me cae bien. Porque no me cae bien Pedro, él, ¿verdad? Él. Porque yo, él no gusto. Weil ich ihn nicht mag. ¿Sí? Bueno, vamos a leer otra vez todas las oraciones. Warum hast du Peter nicht eingeladen? ¿Por qué no has invitado a Pedro? Weil Peter im Ausland ist.
porque Pedro está en el exterior, está fuera del país. O weil Peter reist, porque Pedro está viajando o está de viaje. O weil ich ihn nicht mag, weil ich ihn nicht mag, porque no me cae bien y por eso no lo invité. ¿Bien? Así que el objetivo de esta clase era mostrarles cómo todas las respuestas que comienzan con weil, el verbo siempre va al final de la oración, ¿verdad? Así que tengan claro cómo es la estructura de todas las respuestas o las oraciones que empiezan con weil. Siempre que ustedes van a dar una respuesta o van a contestar, el verbo va a ir al final. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en la clase que viene. En la clase de hoy vamos a aprender los verbos modales en alemán. El título es Deutsche Modalverben. Deutsche Modalverben. Aquí escribí todo con mayúsculas, pero Modalverben, por ser un sustantivo, siempre se debe escribir con mayúscula al comienzo. ¿Sí? Todos los sustantivos, o sea, lo que tiene artículo, se escribe siempre con mayúscula. Bien. Los verbos modales en alemán son estos 6. Dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen. Ahora voy a hablar un poco de cada uno de ellos y en las clases siguientes voy a ampliar más y darles varios ejemplos porque son verbos muy importantes. En una de nuestras clases pasadas les enseñé el verbo werden. Werden, que se escribe así. Werden. Este es el verbo que usamos como verbo auxiliar para formar el futuro. Del mismo modo que en inglés usamos el verbo will, I will go, para decir yo iré. En alemán usamos ich werde gehen, para decir yo iré, ¿tá? O yo voy a ir. Y les mencioné que werden era un verbo modal y no es exactamente así. ¿Por qué? Porque werden tiene algunos usos como verbo sin ir acompañado de otro verbo. La característica de un verbo modal es que los verbos modales solamente se usan acompañados de otro verbo más. Por ejemplo, ich kann laufen. Yo puedo correr, yo puedo andar, ¿sí? Ich kann, acá el verbo können va con otro verbo después. Yo puedo, poder es un verbo, correr, correr es otro verbo, ¿sí? Son dos verbos juntos. El verbo modal siempre va con otro verbo. No podemos decir yo puedo sillón, ¿verdad? Porque el verbo modal necesita ir seguido de otro verbo. Esa es la característica de los verbos modales y werden, aunque casi siempre lo vamos a ver seguido de un verbo más, cuando lo usamos para el futuro, tiene casos en los que werden significa convertirse o volverse algo, ¿sí? La confusión radica en que en inglés el verbo will, que es el equivalente al verbo werden, y el inglés y el alemán son muy similares, el verbo will es un verbo modal, ¿sí? A pesar de que tiene algunos usos como verbo común y corriente. ¿Bien? Bueno, los verbos modales en alemán son dürfen, que significa poder, y können, que también significa poder. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos. Können es poder literalmente, poder, tener la capacidad, ¿verdad?, de hacer alguna cosa. Dürfen significa poder en el sentido de tener permiso o autorización de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un niño y le quiero preguntar a mi padre, ¿puedo salir a jugar? ¿Sí? Voy a usar el verbo dürfen, porque le estoy pidiendo permiso, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿puedo ir a jugar? Pero poder en el sentido de, ¿me estás dando autorización? Esa es la diferencia entre dürfen y können. Por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio alemán y era chico, a la maestra le preguntábamos, ¿Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo yo ir al baño? Darf es la conjugación para presente simple en la primera persona del singular, para yo, del verbo dürfen, que es un verbo irregular. ¿Bien? Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo yo ir al baño? Entonces, no usamos können, no decimos kann ich auf die Toilette gehen.
Porque si yo pregunto así, con können, me van a contestar, claro, tienes 2 piernas, ¿por qué no vas a poder ir al baño? Ahora, lo que yo estoy pidiendo es permiso, autorización. Entonces, dürfen es el verbo apropiado. Bueno, toda esta explicación extensa es porque quiero que entiendan y les quede claro la diferencia entre dürfen y können. Siguiente verbo modal, mögen. El verbo mögen es gustar. Otro verbo irregular. Ich mag, alguna cosa, es a mí me gusta alguna cosa, ¿sí? Ich mag Schokolade. Ich mag Schokolade. A mí me gusta el chocolate. Bien, mögen. Quiero explicarles un poco sobre la pronunciación de las palabras, de las vocales que tienen diéresis, o sea, las vocales que tienen umlaut, los puntitos. Aquí la U, como no tenemos un sonido idéntico en español, lo escribí con IU en la parte fonética. Dürfen escribí, ¿sí? Es lo más parecido que puedo conseguir usando el alfabeto nuestro y la lectura española. Sin embargo, la U con umlaut se pronuncia entre una I y una U. Es un sonido intermedio de los dos, de una I y una U. Ü, Ü. Esto sería dürfen, dürfen, ¿sí? Y la R alemana es gutural, con la parte de bien atrás de la garganta, abajo, ¿sí? Dürfen. Ahora la O con diéresis, la O umlaut, se pronuncia como un sonido intermedio entre una O y una U, ¿sí? O sea, ¿cómo es un sonido entre una O y una U? Es Ö, Ö. Y ese es el sonido de la O umlaut. Können, können, ¿sí? Können. Mögen, mögen. ¿Bien? Bien. Siguiente verbo modal, müssen. Nuevamente, U umlaut es algo intermedio entre una I y una U. Ü. Müssen. Müssen es tener obligación de. Es el equivalente idéntico al verbo modal must del inglés, ¿sí? En español no tenemos la diferenciación que hay en inglés y en alemán de, por ejemplo, should y must, ¿sí? O en alemán que existen sollen y müssen. En español tenemos debo, ¿verdad? O tener que, pero tener que ya son 2 palabras. Tenemos debo solamente. Pero la distinción entre müssen y sollen es que sollen es deber, tener la obligación de hacer alguna cosa, pero con menos presión, ¿sí? Y müssen es más fuerte. Por eso aquí lo distinguí entre deber o, en otras palabras, tener que, ¿sí? Y müssen es más pesado, es tener la obligación de algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo tengo que ir a trabajar, diría ich muss arbeiten, ¿sí? Tengo que trabajar, ich muss arbeiten. Ahora, sollen es más suave. Müssen sería debo, tengo la obligación, debo trabajar. Y sollen sería tengo o tendría que. ¿Bien? Ok. Ahora, wollen. Wollen, nuestro último verbo modal, es querer, ¿sí? También es un verbo irregular. Por ejemplo, la conjugación para la primera persona es ich will, ¿sí? Ich will. Ich will, por ejemplo, gehen. ¿Vieron? Los verbos modales siempre se usan seguidos de otro verbo más. Yo quiero ir. Ich will gehen, ¿sí? Wollen entonces es ir. Los verbos modales son verbos irregulares.
Por lo tanto, les voy a dedicar las clases siguientes para enseñarles a conjugarlos y enseñarles ejemplos utilizando estos verbos que son tan fundamentales en el alemán. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Quiero que piensen cómo se puede formular esta oración en alemán usando lo que hemos aprendido. ¿Puedes venir conmigo al cine? Hemos aprendido ya cómo elaborar preguntas, cuáles son los verbos modales, cuáles son los verbos involucrados. ¿Sí? Sabemos que puede usarse con können o dürfen. Venir es kommen, que no lo hemos discutido muy a fondo, pero lo mencionamos. Así que yo sé que es difícil con las herramientas que tenemos, pero tómense un momento para pensar cómo lo harían. ¿Puedes venir conmigo al cine? Cine es Kino. ¿Bien? Así. Kino. Es das Kino, el cine. La preposición a, sabemos que es la preposición zu. ¿Sí? Sabemos que la preposición zu es una preposición de dativo, dative. Por lo tanto, el das en dative queda dem. Y zu dem se contrae y queda zum, que lo hemos visto en las clases de declinaciones. Ahora, esta oración está en presente, es una pregunta, y el verbo está en la segunda persona del singular. Puedes tú, puedes, en du, ¿verdad? Así que piensen cómo se haría. Conmigo sería mit mir, ¿sí? Mit significa con, mir es migo, conmigo. Ahora les voy a ayudar, vamos a ver. ¿Puedes venir conmigo al cine? Si usamos el verbo dürfen, que es poder en sentido de tener permiso o tener autorización, diríamos darfst du mit mir zum Kino kommen? Kommen tiene doble M, por eso la O previa a la doble M se pronuncia corta, kommen. Si tuviera una sola M sería una O larga, kommen, kommen. Y la doble M indica que la vocal anterior se pronuncia corta, kommen. ¿Bien? Así que la oración se traduciría así: Darfst du mit mir zum Kino kommen? Darfst es puedes, ¿verdad? Du es tú. Mit es con. Mir es migo, conmigo, mit mir. Zum es al, a él. Zum Kino, cine, kommen, venir. Las oraciones que están en pregunta, son interrogativas, al igual que en inglés, cambia el orden del sujeto y del verbo. O sea, en una oración aseverativa, que no es pregunta, primero iría el sujeto y después vendría el verbo. Como es una pregunta, primero va el verbo, después va el sujeto. Y cuando tenemos verbos modales o verbos auxiliares, o sea, cuando tenemos dos verbos que están participando, como en este caso dürfen y kommen, ¿sí? El verbo secundario, o sea, el verbo que no es el que va conjugado en el sujeto, queda al final de la oración, como aquí, ¿sí? Siempre queda al final, ¿sí? Bueno, darfst du mit mir
zum Kino kommen. Podemos decir lo mismo usando el otro verbo poder, que es poder en sentido de físico, sentido de realmente tener la capacidad de hacer algo, que es können, ¿sí? Y quedaría igual solamente que cambiando el verbo dürfen por können, que sería kannst, y lo demás sigue igual. Du mit mir zum Kino kommen. Así que podría ser darfst du mit mir zum Kino kommen o kannst du mit mir zum Kino kommen. ¿Bien? Ok. Esto quiero que vayan acostumbrándose a ir elaborando oraciones. Vamos a conjugar el verbo dürfen, que es uno de los verbos modales que hemos aprendido en nuestra clase 47. Les voy a enseñar cómo se conjuga, porque es un verbo irregular, además de ser un verbo importantísimo. Y luego vamos a hablar algunos ejemplos. Bien, Präsens es el presente simple. Präteritum es el pasado simple o pretérito indefinido. ¿Sí? Perfect es lo que usamos para el pretérito perfecto, pero generalmente con perfect se suele simplemente mostrar el participio pasado del verbo, ¿bien? Que se puede usar no solamente en pretérito perfecto, sino en futuro perfecto y en los tiempos pasados también compuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, gedurft, ¿qué significa? ¿En qué lo usamos? Ich habe gedurft, yo he podido, ¿bien? Ich werde gedurft, yo habré podido, ¿bien? Son los tiempos perfect, ¿sí? Que usan el participio pasado. Bueno, saben que el verbo es dürfen. Si fuese un verbo regular, sería ich dürfe, du dürfest, mejor dicho, du dürfst, dürft, ¿verdad? Pero no lo es. Eso es incorrecto porque este verbo es irregular. Entonces, ich darf. Vieron que cambia la U por una A. Du darfst. Todas las segundas personas del singular, du, cumplen la regla de que termina en ST. ¿Sí? Sin embargo, acá cambió la U por una A. Es una irregularidad. Er, sie, es, o sea, él, ella, darf. Por ejemplo, er darf kommen. Él puede venir. Er darf mit mir kommen. Él puede venir conmigo. ¿Sí? En alemán, cuando decimos el conmigo, no queda al final, no queda después del verbo como en español. En español decimos, él puede venir conmigo va al final. En alemán, el conmigo iría después del verbo modal, pero antes del segundo verbo. Por ejemplo, er darf, él puede, mit mir, conmigo, kommen, venir. ¿Bien? Wir dürfen, aquí nuevamente recupera la U con umlaut. Wir dürfen, nosotros podemos. Wir dürfen gehen, nosotros podemos ir. Wir dürfen mit dir gehen, nosotros podemos contigo ir. Ihr dürft, ¿sí? Ustedes o vosotros podéis, ¿sí? Y sie, con minúscula, que significa ellos o ellas, y sie con mayúscula, que significa usted, se conjuga dürfen, ¿sí? Sie dürfen bleiben. Puede significar ellos pueden quedarse. Bleiben significa quedarse. Se escribe así. Bleiben. Recuerden que la EI siempre se pronuncia ai. Bleiben, quedarse. Sie dürfen bleiben. Ellos pueden quedarse.
o ellas pueden quedarse. Pero el Sie, con mayúscula, también significa usted. Así que la misma oración podría significar usted puede quedarse. Sie dürfen bleiben. ¿Bien? Bueno, esto es entonces en presente simple, el Präsens. Vamos a conjugarlo en el Präteritum, que es el pasado o el pretérito indefinido. Sería ich. Vieron que aquí se mantiene la raíz del verbo, la raíz se mantiene y agrega te al final, y esto es la regla estándar de cómo se conjugan los verbos en el pretéritum, ¿sí? Así que en general los verbos todos se conjugarían al pasado así. ¿Bien? Ich durfte. Ich durfte, yo pude. ¿Sí? Ich durfte gehen. Yo pude ir. Du durftest gehen. Tú pudiste ir. Er o sie o es durfte. Por ejemplo, mein Hund durfte essen. Mi perro tenía permiso, tuvo permiso o pudo comer. Essen es comer. ¿Sí? Essen. Entonces, mein Hund, mi perro, que se escribiría así. Mein, de mi, Hund, perro. Mein Hund sería un es, ¿verdad? Mein Hund durfte, pudo o tuvo permiso, essen, comer. Mi perro pudo comer. Mein Hund durfte essen. Wir durften trinken. Nosotros pudimos beber. O wir durften Wasser trinken. Nosotros pudimos beber agua. Wasser, recuerden que se escribe así, significa agua. Wasser. Y trinken, que es beber, se escribe así. Trinken. Ya lo habíamos, estas palabras las habíamos aprendido ya. Wasser trinken. Beber agua. Wir durften Wasser trinken. Nosotros pudimos o tuvimos permiso de beber agua. Ihr, para vosotros o ustedes, ihr durftet, que por ejemplo, mit mir zur Schule gehen. ¿Sí? Ihr durftet, ustedes o vosotros pudisteis o ustedes pudieron venir o ir conmigo a la escuela. ¿Sí? Ir si usamos el verbo gehen o venir si usamos el verbo kommen. ¿Sí? Ihr durftet mit mir zur Schule gehen. Mit mir, conmigo, zur Schule, a la escuela o al colegio, gehen, ir. Otra vez, ihr durftet mit mir zur Schule gehen. Vosotros pudisteis, tuvisteis permiso de venir conmigo a la escuela. O en español latinoamericano, ustedes pudieron o tuvieron permiso de venir conmigo, de ir conmigo a la escuela. ¿Sí? De venir conmigo si digo zur Schule kommen. Y de ir conmigo si digo zur Schule gehen. ¿Bien? Y el último, sie durften zu Hause bleiben. Zu Hause es en casa. Zu Hause. Zu Hause sería el equivalente a decir at home en inglés. At home, zu Hause o en casa. ¿Sí? Sie durften, ellos o ellas pudieron, tuvieron permiso de quedarse en casa. Zu Hause bleiben. El segundo verbo, bleiben, que es quedarse, va al final de la oración. ¿Bien? Ok. También
puede significar usted tuvo permiso de quedarse en casa. Sie, con mayúscula, durften zu Hause bleiben. Bien, esta es la conjugación del verbo modal dürfen, ¿sí? Acá no incluí el futuro porque es simple y el futuro no varía. Bien, ya hablamos del futuro en la clase donde les enseñé el verbo werden, que es el verbo auxiliar que se utiliza siempre para formar el futuro en alemán. Por ejemplo, ¿cómo diríamos entonces yo tendré permiso o yo podré ir al cine? En futuro, ¿verdad? Podré. Ahora con la pizarra vacía podré enseñarles algunos ejemplos para que vayan familiarizándose con el uso de dürfen. Ahora vamos a ver el tiempo futuro, que les expliqué ya antes que no cambia, que es igual para todos los sujetos. Por eso es que no lo he colocado en la tablita. Bueno, para formar el futuro en alemán simplemente usamos el verbo werden, el verbo auxiliar werden, que ya hemos aprendido en una clase previa. Por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a pensar un ejemplo. Yo tendré permiso, tendré autorización de ir al cine. Yo podré ir al cine, yo tendré permiso de ir al cine. Diría, yo soy ich, ¿verdad? Ich werde, porque usamos el verbo auxiliar werden para formar el futuro. Pero werden, como verbo auxiliar, va en presente. Va en presente y como el sujeto es yo, la primera persona del singular, termina en e. Bien, ich werde. Yo podré, ich werde zum Kino, al cine, gehen dürfen. ¿Sí? Se complicó un poco, ¿verdad? Bueno, se complicó por lo siguiente. Recuerdan que les expliqué que lo que eran las oraciones subordinadas. Acá tenemos, primero va el verbo que se conjuga, que es el que va junto con el sujeto, con ich, ¿bien? Los demás verbos van al final, gehen, dürfen. Veremos más adelante ejemplos con oraciones de este tipo, donde los otros verbos van al final, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, son entonces las oraciones que tienen que son con futuro, con werden, ¿bien? O las oraciones subordinadas y también las oraciones que tienen un verbo auxiliar, ¿bien? Entonces que tienen más de un verbo, ¿ok? Pero hay excepciones, no son todas así, o sea que de a poquito lo iremos aprendiendo para que vayan familiarizándose. La cosa es que ahora quiero que vean que el futuro de la oración que hemos estado escribiendo sería Ich werde zum Kino gehen dürfen. Yo, el podré se forma con esta palabra y con estas juntas. Porque dürfen, los verbos en alemán no se conjugan per se al futuro. Necesitan del verbo auxiliar werden para pasarse al futuro. Así que el futuro de dürfen es estas dos palabras, werden dürfen. ¿Sí? Bien. Ich werde dürfen, yo podré, zum Kino, al cine, ir. ¿Bien? Si no tuviéramos este complemento, este predicado, diríamos ich werde dürfen. Yo podré, yo tendré permiso. Pero tenemos un predicado y el predicado va aquí, en el medio, entre el verbo auxiliar y el verbo que estamos conjugando. Ich werde, ta 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 ta, todo el predicado, todo el complemento, dürfen, ¿sí? ¿Sí? Y el verbo gehen, que también es un verbo, es parte del predicado. Es parte de todo este predicado. Por eso gehen va antes de dürfen, porque gehen es parte de este bloque, que todo este bloque entero es un predicado, es un complemento,
¿sí? Y todo esto va adentro entre werden y dürfen, ¿sí? Por eso es Ich werde zum Kino gehen dürfen. Yo podré ir al cine. Lamento que sea tan complicado, pero van a ir familiarizándose con esto a medida que vayan viendo repetidamente varias oraciones. Vamos a ver nuevamente una oración parecida a la que vimos al comienzo de la clase. A ver. ¿Puedes venir conmigo al trabajo? Vamos a cambiar un poquito. ¿Al trabajo? ¿Puedes venir conmigo al trabajo? Bueno, primero vamos a ver cómo se dicen en alemán cada una de estas palabras. Venir, ya vimos que se decía kommen, ¿sí? Kommen, con K y doble M. El opuesto sería ir, que se dice gehen, ¿sí? Si quieren decir ir, usaríamos el verbo gehen, ¿sí? Conmigo es mit mir, ¿sí? Al es, la preposición a es zu, que es de dativo. Y trabajo es Arbeit. Una palabra importantísima. Arbeit, trabajo. Arbeit es una palabra femenina, es die Arbeit. Yo sé que en español es el trabajo, es una palabra masculina. Pero en español es masculina solamente porque trabajo termina en o. Y tenemos una regla que dice que en español los sustantivos que terminan con o son masculinos. Punto. ¿Sí? No es que el trabajo tenga género. En alemán, Arbeit es die. Simplemente así, porque en alemán se les ocurrió que fuera die. ¿Bien? Así que recuerden que Arbeit es die. Así que debemos tener en cuenta el artículo de Arbeit para elaborar la oración. Bien, puedes sería darfst. Puedes tú. No diríamos du darfst, diríamos darfst du, porque es una pregunta. Darfst du mit mir, conmigo, mit es con, recuerdan, ¿verdad? Mit mir zur Arbeit. Venir, kommen. O pondríamos gehen si quisiéramos decir ir, ¿sí? Por lo tanto, darfst du mit mir zur Arbeit kommen? ¿Puedes venir conmigo al trabajo? O darfst du mit mir zur Arbeit gehen? ¿Puedes ir conmigo al trabajo? ¿Sí? Bueno, la preposición zu con el artículo der queda zur, así. ¿Y por qué es zu der? ¿Por qué es zur? Porque zu es una preposición de dativo. Por lo tanto, el artículo de la palabra que le sigue se convierte al dativo. Sigue las reglas de declinación del dativo. Y las reglas de declinación del dativo es que el artículo die, femenino, pasa y queda a ser der. ¿Sí? O sea, el dativo de die Arbeit es der Arbeit. Por eso queda zur Arbeit, que sería zu der. ¿Bien? Bueno, son unos poquitos ejemplos para que vayan familiarizándose con la estructura de las oraciones en alemán. Espero que también hayan visto y entendido cómo se conjuga el verbo dürfen, que es un verbo irregular, y es el primer verbo modal que estamos profundizando. En la clase que viene profundizaremos en el siguiente verbo modal de nuestra lista de la clase 47. Así que gracias y nos vemos en la clase que viene. A continuación les presento al profesor de alemán, Vladimir, que enseña especialmente alemán para hispanohablantes. Él es alemán, vive en Alemania y su español es tan bueno, es excelente, que él se ha especializado a enseñar justamente alemán en español. Así que espero que les guste la clase. El tema va a ser falsche Freunde, que son estas palabras que son similares
entre un idioma y otro, pero cuyo significado es completamente diferente y que por lo tanto suele causar confusión. ¿Bien? Así que falsche Freunde viene de Freund, que es amigo, Freunde, el plural, falsch, que significa falso o equivocado, y falsche, que es la declinación para Freunde, para el plural, ¿sí? Falsche Freunde, falsos amigos. Les dejo con Vladimir y espero que les guste la clase. Hallo, ich bin Vladimir. Hola, yo soy Vladimir y hoy vamos a aprender algo sobre falsos amigos, falsche Freunde. ¿Qué son falsche Freunde? Son palabras que suenan como algo que conoces de tu idioma, pero su significado es diferente. Por eso se llaman falsos amigos. Falsche Freunde. Nuestro primer ejemplo, die Art, suena como el arte, pero déjame decir que esto no es así. Die Art significa la manera y el arte se llama die Kunst. Die Art, die Kunst. Mir gefällt deine Kunst. Me gusta tu arte. Mir gefällt deine Art. Me gusta tu manera de ser. Aunque literalmente significa me gusta tu manera, pero se refiere a tu manera de ser. Alguien te dice, die Ferien. ¿La feria? No. Die Ferien son las vacaciones. La feria sería die Messe. Die Ferien, die Messe. Die Ferien waren gut. Las vacaciones fueron buenas. Die Messe war gut. La feria fue buena. Die Notizen. ¿Las noticias? No. Die Notizen son los apuntes. Las noticias son die Nachrichten. Die Notizen, die Nachrichten. Ich lese meine Notizen. Yo leo mis apuntes. Ich lese die Nachrichten. Yo leo las noticias. Das Präsidium. El presidio. Otra vez, no. Lo siento. Das Präsidium es la jefatura o presidencia. El presidio sería das Gefängnis. Das Präsidium, das Gefängnis. Die Verbrecher sind im Gefängnis. Los delincuentes están en el presidio. Nein, die Verbrecher sind im Präsidium. No, los delincuentes están en la presidencia, en la jefatura. Nein, die Verbrecher sind im Präsidium. Muchísimas gracias a Rodrigo por invitarme a hacer esta colaboración. Yo soy Vladimir y los invito a conocer mi canal Curso Alemán. Bonito día. En la presente clase vamos a aprender algunos falsche Freunde o falsos amigos en alemán con el español. ¿Qué son los falsche Freunde? En español se llaman también falsos cognatos y son aquellas palabras que son muy similares entre dos idiomas, pero que tienen un significado completamente diferente. Así que el título falsche Freunde viene de Freund, que es amigo, Freunde con E al final es el plural de amigo, falsch significa incorrecto, errado o falso, y la declinación con E al final, falsche, es porque estamos hablando del plural, Freunde. Falsche Freunde, falsos amigos. Hoy veremos entonces vocabulario y también les enseñaré algunas frases usando cada una de estas palabras. De esa forma van a aprender, van a practicar estructura de las oraciones en alemán
y verán también cómo se van aplicando las declinaciones que hemos ido aprendiendo en nuestras clases. Bueno, fíjense primero la palabra Stufe del alemán. Stufe, que no tiene nada que ver con estufa, aunque parece, ¿verdad? Estos son falsche Freunde, son palabras que parecen iguales o que significan lo mismo, pero que tienen significados completamente diferentes. Estufa no se dice Stufe, ¿verdad? Die Stufe es el escalón, mientras que la estufa se dice der Ofen, ¿sí? Der Ofen. Aquí en verde, como saben, siempre les coloco la transcripción de la fonética para que puedan leerlo en español y pronunciarlo lo más parecido posible al alemán. Coloqué dos O porque, como saben, cuando la vocal está seguida de una consonante simple, o sea que no está duplicada, la vocal se pronuncia larga. Entonces, si esto tuviera una doble F, diríamos offen, offen. La O sería cortita, pero como tenemos solo una F, decimos offen, offen. Así que der Ofen es la estufa. Ejemplos. Achte auf die Stufen. Cuidado con los escalones. Achte auf die Stufen, por ejemplo aquí. Bien. Achte auf die Stufen. Cuidado con los escalones. Un ejemplo con der Ofen, ¿sí? Que es el horno o la estufa, ¿tá? El horno, por ejemplo, podemos decir der Kuchen, que significa la torta. Der Kuchen ist noch immer im Ofen. ¿Sí? Im Ofen. Der Kuchen ist noch immer im Ofen. ¿Bien? Noch immer significa todavía, aún. Noch immer. ¿Sí? Kuchen o der Kuchen es la torta. Im, la preposición im es una contracción de la preposición in, que significa dentro de o en, con el artículo dem, que es la declinación de dativo para las palabras que son masculinas. Der Ofen es masculino, por lo tanto es in dem porque es dativo, queda im Ofen. Espero que recuerden mis clases sobre las declinaciones. Bien, der Kuchen ist noch immer im Ofen. La torta aún está en el horno. Siguiente, falsche Freunde. El abrigo es der Mantel, ¿sí? Y el mantel se dice die Tischdecke. Parece que Mantel significase mantel y sin embargo no tiene nada que ver con mantel. Siguiente, false friend o falsche Freunde. Bien, el abrigo entonces se dice der Mantel. Vamos a ver ejemplo usando der Mantel, ¿sí? Palabra masculina que significa abrigo. Wie viel kostet dieser Mantel? Wie viel kostet dieser Mantel? ¿Cuánto cuesta este abrigo? ¿Cuánto cuesta este abrigo? Wie viel kostet dieser Mantel? Otro ejemplo. Könntest du mir bitte einen Mantel leihen? Könntest du mir bitte einen Mantel leihen? Significa, ¿podrías prestarme por favor un abrigo? Könntest, del verbo
können es el condicional, podrías. Tú, a mí, mir. Bitte significa por favor en alemán. Bitte, palabra muy importante y muy usada. Bitte es por favor. Einen Mantel es un abrigo. Leihen, prestar. Du mir bitte einen Mantel leihen. Bien. Pasemos ahora al siguiente conjunto de falsos amigos. Vamos a borrar aquí ahora los ejemplos que acabamos de escribir para poder continuar leyendo y aprendiendo los siguientes falsos amigos. Y nos faltó, me acabo de dar cuenta, un ejemplo con die Tischdecke. Die Tischdecke entonces es la palabra alemana para el mantel, lo que colocamos encima de la mesa, ¿verdad? Bueno, ejemplo. Bitte, por favor, legen Sie, suponiendo que hablemos formalmente, die Tischdecke. Bitte legen Sie die Tischdecke. Por favor, coloque el mantel. Legen es el verbo colocar algo encima de otra cosa, ¿sí? Bien, legen, o apoyar, o dejar algo encima, ¿sí? Sie, porque estamos aquí usando el pronombre formal, el usted. Sie con mayúscula significa usted. Die Tischdecke, el mantel. Por lo tanto, bitte legen Sie die Tischdecke. Por favor, coloque o ponga el mantel. Bueno, ahora borraremos el ejemplo y continuaremos con el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Tenemos, el padre se dice der Vater, ¿sí? Mein Vater es mi padre. Y el váter, o el inodoro, se dice die Toilette. Es una palabra que viene del francés y por eso la pronunciación es atípica. No se pronuncia toilette, como se pronunciaría en alemán, sino que como es una palabra de origen francés, se pronuncia como en francés. Die Toilette es el baño. Y Vater no es water, no es el water, que en América Latina también se escribe con W, el water, ¿sí? Que es el inodoro. Vater, la V pronunciándose F, es padre. Die Toilette, el baño. Veamos ejemplos ahora. Ejemplo bien simple con Vater porque es una palabra que ya conocemos. Er ist mein Vater. ¿Sí? Er ist mein Vater. Él es mi padre. La pronunciación fonética aquí les coloqué Vater. ¿Por qué? Porque la ER final en alemán se suele pronunciar como una A y una R imperceptible. Así que pueden comenzar pronunciando Vater y de a poquito lo van limando hasta que lo pronuncien como ven que hago, Vater, ¿sí? Vater, ¿sí? Er ist mein Vater, él es mi padre. Wo ist mein Vater? ¿Dónde está mi padre? Ahora un ejemplo con Toilette. Ahora les voy a enseñar la primera palabra que aprendí a decir en el colegio alemán a los 5 años. Todos los niños que entrábamos al colegio alemán a los 5 años teníamos que aprender enseguida esta palabra. Esta frase. Darf ich auf die Toilette gehen? Darf ich auf die Toilette gehen? Darf, del verbo dürfen, significa tener permiso. Darf ich significa tengo permiso yo, tengo permiso o me das permiso. Auf die Toilette, al baño. Gehen, ir.
porque gehen es el verbo ir. Recuerden que en alemán, al igual que en inglés, las oraciones interrogativas, o sea, las preguntas, cambian el orden del sujeto y del verbo. Por eso, como esto es una pregunta, el verbo dürfen viene antes del sujeto, que es ich, ¿sí? Eso porque es una pregunta. En las oraciones que no son preguntas, siempre viene primero el sujeto y después viene el verbo. ¿Bien? No olviden eso. ¿Darf ich auf die Toilette gehen? ¿Puedo ir al baño? Así que siempre, desde que entramos al colegio alemán, mientras éramos niños, teníamos que pedir permiso en alemán para ir al baño. Así que por eso nunca me voy a olvidar más de esa frase. Bien, y ahora las últimas palabras. El mango, cuando el mango de alguna cosa para sujetar, se dice der Griff en alemán. Y no tiene nada que ver con un grifo. Bien, un grifo es algo que usamos para abrir. Y para abrir el agua, para lavarnos las manos, por ejemplo, ¿sí? El grifo. El grifo en alemán se llama der Wasserhahn o simplemente der Hahn, ¿sí? Hahn sería grifo, Wasserhahn sería grifo de agua, ¿sí? Así que podemos decir Wasserhahn o simplemente cuando decimos Hahn ya se sobreentiende generalmente que es un grifo de agua. Porque Wasser significa agua, ¿bien? Bueno, así que cuando vean la palabra Griff, sepan y recuerden que no tiene nada que ver con grifo. Esto es otro false friend, otro falso amigo. Bueno, ahora veremos algún ejemplo. Fíjense que les puse picaporte. Der Griff podría usarse como picaporte, pero no es la palabra específica para picaporte. La palabra específica para picaporte sería Türknauf. Türknauf. ¿Bien? Eso sería picaporte de la puerta, que usamos para abrir la puerta y cerrar la puerta. ¿Bien? Un ejemplo con Türknauf. A ver. Por ejemplo, bien simple. Hier ist der Türknauf. ¿Bien? Hier ist der Türknauf. Aquí está el picaporte. Picaporte de la puerta. Porque Tür significa puerta en alemán. Türknauf es el picaporte. ¿Bien? Bueno, ahora veamos ejemplos usando la palabra Griff, que significa mango, el lugar por donde sujetamos alguna cosa. Por ejemplo, halte es am Griff fest. Halte es am Griff fest. Halten es sujetar. Es el pronombre, es como it en inglés. Es el pronombre tercera persona del singular, como él o ella, pero que se usa para cosas, objetos, animales o situaciones, ¿sí? Si fuera Griff una persona, diríamos er, ¿sí? O sie, ¿sí? Pero usamos es. Ese es el pronombre para cosas, objetos, animales, etc. Halte es am Griff fest. Sujeta lo del mango. Fest significa con firmeza, ¿sí? Firmemente. Bueno, ahora veamos un ejemplo con Wasserhahn o simplemente Hahn, que es grifo. ¿Bien? A ver. Bitte, porque vamos a dar una orden, así que ponemos bitte, por favor, antes. Öffne, abre, den Hahn. ¿Sí? Bitte öffne den Hahn. Öffne es el imperativo, ¿sí? Del verbo öffnen, que significa abrir. Por favor, abre. Estoy hablando a ti. Abre tú. Por favor, abre el grifo.
bitte öffne den Hahn. O también podríamos decir, bitte öffne den Wasserhahn, que sería lo mismo. Bueno, con esto terminamos nuestra clase sobre falsche Freunde. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, no duden en escribir, en comentar. Y nos vemos en la clase que viene. Gracias. Hola a todos. En esta clase vamos a continuar con los verbos modales o die Modalverben en alemán. Veremos específicamente el verbo können. Como verán, cambié el escenario porque me acabo de mudar. Estoy ahora viviendo en Buenos Aires y todavía estoy en plena mudanza y no he encontrado bien el lugar donde voy a estar grabando las clases. Así que esto puede ser provisorio y luego quizás me vean grabar en otro lugar de la casa. Die Modalverben. Recuerden que les expliqué que todos los verbos modales son irregulares. ¿Bien? Habíamos visto ya cómo conjugar el verbo dürfen, que es el verbo tener permiso de. Y el verbo können significa poder. Poder hacer alguna cosa, poder correr, poder comer, etc. Können es el equivalente en inglés al verbo can y en español al verbo poder. Bien, entonces, primero les enseñaré cómo se conjuga para cada uno de los pronombres personales en presente. Luego les voy a hablar de cómo es el pasado y el condicional y les mostraré varios ejemplos con oraciones utilizando este verbo para que vayan familiarizándose. Cuando termine de enseñarles todos los 6 verbos modales del alemán, vamos a profundizar un poco más en cada uno de los tiempos verbales, en los pasados, incluso también en el condicional. Bueno, ich kann sería yo puedo. Du kannst, tú puedes. Er kann o sie kann o es kann. ¿Verdad? Para él, ella puede. Wir können, nosotros podemos. Ihr könnt, vosotros podéis o ustedes pueden. Sie können, para ellos o ellas pueden. ¿Bien? Recuerden que el Sie con mayúscula significa, es el usted, es la forma formal de referirse a una persona. O sea que Sie können con mayúscula sería usted puede. Sie con minúscula, können, sería ellos o ellas pueden. Veamos unos ejemplos. Con ich, con yo, ¿sí? Heute kann ich nicht gehen. Heute kann ich nicht gehen. Hoy no puedo ir. Heute es hoy, ¿sí? Morgen, que es la palabra que tenemos en la siguiente oración, morgen es mañana. Nicht es el no de negación, no el no de cuando contestamos no. Ese no se dice nein. Si me preguntan algo, yo digo no, digo nein. Pero cuando estoy negando algo en una frase, por ejemplo, no puedo ir, no me gusta esto, el no que usamos de negación es nicht, ¿sí? Es como el equivalente al not del inglés. Heute kann es el verbo können en presente para la primera persona. Gehen es el verbo ir, ¿sí? Recuerden que los verbos modales, la característica de ellos es que siempre van acompañados de otro verbo en las oraciones. Esa es la diferencia de un verbo modal. Por lo tanto, el verbo können y los otros verbos modales siempre van a ir con otros verbos. En este caso, con el verbo gehen, que significa poder ir. El verbo können con el verbo helfen es poder ayudar. Con el verbo kommen es poder venir. Con el verbo gehen, poder ir. Con el verbo anrufen es telefonear. Con el verbo, esto es toda una frase sola. Con el verbo kommen es poder venir. Así que recuerden, los verbos modales siempre van con otro verbo, ¿sí? No es como los verbos comunes que los podemos usar sin otro verbo. Por ejemplo, yo digo ich gehe nach Hause. Yo voy a casa. Ich gehe nach Hause.
El verbo gehen no necesita ir junto con otro verbo, porque no es modal. Bueno, heute kann ich nicht gehen, hoy puedo yo no ir, o sea, hoy no puedo ir. Morgen kannst du mir helfen? Morgen kannst du mir helfen? Mañana puedes tú a mí ayudar, o sea, mañana me puedes ayudar, me podrás ayudar. Susi, o sea, por más que aquí estamos hablando de mañana, el verbo está en presente. Y no se confundan con esto, porque en español hacemos exactamente lo mismo y en inglés hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, nosotros podemos decir, mañana me podrás ayudar. Ahí estamos hablando en futuro, pero también decimos, mañana me puedes ayudar, ¿sí? El verbo puedes está en presente, ¿sí? Y lo que indica que la oración es futuro es el adverbio temporal, mañana. En alemán es igual, podemos hablar de mañana siempre y cuando tengamos un adverbio temporal y dejar el verbo en presente. Igual que en español, no tiene ninguna diferencia, así que no espero que se mareen con eso. Susi kann mit uns kommen. Susi kann mit uns kommen. Susi es un nombre femenino, puede. Mit significa con. Mit es con. Uns es con nosotros, ¿sí? Kommen, venir, significa Susi puede con nosotros venir. O sea, Susi puede venir con nosotros. ¿Por qué no digo mit wir? Mit wir, porque nosotros es wir, ¿sí? Estos pronombres subjetivos se usan para el nominative, o sea, para el sujeto. Nominative es sujeto. En cambio, el nosotros, para el dativo, es uns. Recuerden que mit es una preposición de dativo. O sea, el equivalente para el dativo de la preposición del pronombre wir es uns. Bien, por eso es tan importante aprender las declinaciones, nominativo, dativo, acusativo, etc. Bueno, wir können um 4 Uhr gehen. Wir können um 4 Uhr gehen. Nosotros podemos a las 4 horas ir. O sea, nosotros podemos ir a las 4 o a las 4 horas. Können, poder ir, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de una hora, a cierta hora específica, siempre colocamos la preposición que significa a las, ¿verdad? Y luego del número de la hora, siempre en alemán va la palabra Uhr, ¿sí? Que significa horas. En español podemos decir a las 4 y no decimos a las 4 horas, no es necesario. Sin embargo, en alemán sí, debemos agregar Uhr, decimos a las 4 horas. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr wollt. Ihr es ustedes, ¿sí? O vosotros, como dicen en España. Könnt es pueden o podéis. Mich es a mí. Anrufen, telefonear. Wenn ihr wollt, si ustedes quieren o si vosotros queréis. O sea, ustedes pueden a mí telefonear si ustedes quieren. O sea, pueden telefonearme si quieren o podéis telefonearme si queréis. ¿Sí? Bien, el verbo anrufen es telefonear. El mismo verbo, si le quitamos esta preposición, significa llamar a alguien.
¿sí? Jemand rufen. Pero anrufen es llamar por teléfono. ¿Bien? Fíjense que el sí condicional, por ejemplo, si ustedes quieren, ese sí en alemán corresponde al wenn, ¿sí? W-E y doble N, wenn. Wenn ihr wollt es si ustedes quieren. ¿Bien? Siguiente ejemplo. Sie können nach Hause kommen, wann immer Sie wollen. Sie können nach Hause kommen, wann immer Sie wollen. Fíjense, significa, primero que nada, acá el Sie está con mayúscula, ¿verdad? Así que este Sie se refiere al usted y no al ellos o ellas, ¿verdad? No podemos distinguirlo con este Sie porque al estar al comienzo de la oración siempre se comienza con mayúscula. Pero este Sie está con mayúscula. Así que con esto ya sabemos que estamos hablando a usted. ¿Bien? Bien, así que usted puede a casa venir siempre que usted quiera. ¿Bien? El verbo wollen, que es uno de los 6 verbos modales del alemán, significa querer. ¿Sí? Significa querer en sentido de determinación. No tanto de expresión de deseo, sino de querer determinadamente. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no digo a mi casa? No preciso decir, porque nach Hause ya se refiere, queda entendido que es a mi casa. La palabra en alemán para casa es Haus, sin la E. Pero cuando decimos Hause, significa a casa, a la propia casa, ¿verdad? Por lo tanto, no preciso decir a mi casa. Igual que en español. Por ejemplo, yo digo, puedes venir a mi casa. O simplemente decimos, puedes venir a casa, ¿verdad? Y queda sobreentendido que es la mía, ¿verdad? Bueno, en alemán cuando decimos a casa, a la casa propia, es Haus con E al final, Hause, ¿sí? Y se usa la preposición nach, a, ¿bien? Sie können nach Hause kommen, usted puede a casa venir o venir a casa, wann immer, siempre que usted quiera, Sie wollen, ¿sí? Bien, wann immer, esto significa siempre. Siempre que. Esto es, wann significa cuando. Immer significa siempre, immer. O sea, sería siempre y cuando usted quiera o siempre que usted quiera. ¿Bien? Bueno, vamos a leer todas las oraciones una vez más antes de pasar a la parte inferior de la pantalla. Heute kann ich nicht gehen. Hoy no puedo ir. Morgen kannst du mir helfen? Mañana, ¿puedes ayudarme? Susi kann mit uns kommen. Susi puede venir con nosotros. Wir können um 4 Uhr gehen. Nosotros podemos ir a las 4. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr wollt. Ustedes pueden llamarme, telefonearme, cuando ustedes quieran. Sie können nach Hause kommen, wann immer sie wollen. Sie können nach Hause kommen, wann immer sie wollen. Ustedes pueden venir a casa siempre que quieran, ¿sí? O cuando quieran. Wann immer sería el equivalente al inglés a whenever. La palabra whenever en alemán corresponde a wann immer. Bien, vamos a pasar a esta parte de la pantalla. El presente simple en alemán se llama Präsens.
Präsens. ¿Sí? El Präsens de können es esto. Es können, kann, kannst, bla, bla, bla. Lo que hemos visto. Así que todas estas oraciones están en Präsens. ¿Sí? En presente. Vamos a ver el Präteritum, que es el pasado simple. ¿Bien? Präteritum. El Präteritum de können es konnte, ¿sí? Por lo menos para ich. ¿Bien? Y fíjense que después veremos cómo es el Präteritum de los demás verbos para que vean que hay un padrón que se cumple a la hora de conjugar. Así que esta es la raíz del Präteritum de können, y con esta raíz conjugan para todas las personas. Por ejemplo, ich konnte es yo pude. Por ejemplo, ich konnte nicht gehen sería yo no pude ir. Ich konnte, yo pude, nicht es que no pude, la negación, gehen, ir. ¿Bien? Así que si esto era poder, ich kann es yo puedo, ich konnte es yo pude, en pasado simple. Bueno, para du sería du konntest, ¿sí? Ahí le agregan la terminación que saben que corresponde para cada uno de estos pronombres. Para er, sie, es igual que el ich. Er konnte, estamos hablando del Präteritum, ¿sí? Wir konnten, le agregamos la n, que saben que se le agrega para wir. Para ihr sería ihr konntet, ¿sí? Y para sie es sie konnten, ¿sí? Así que la raíz siempre es esta. Bueno, vamos a ver ahora el Konjunktiv 2, que es el condicional. ¿Bien? El condicional más usado, que sería, por ejemplo, ich könnte bleiben. ¿Bien? Yo podría quedarme. Yo podría quedarme. Bueno, fíjense que el Konjunktiv 2, el Konjunktiv 2, que es el condicional, se forma agregando simplemente umlaut, o sea, diéresis, al Präteritum, ¿sí? Entonces quedaría ich könnte bleiben, yo podría quedarme. Ahora para du sería du könntest bleiben, ¿sí? O sea, le agregamos la terminación de du. Después er sería er könnte bleiben, y así la terminación se le agrega igual que para konnte. ¿Bien? Así que nuevamente, si queremos decir yo puedo quedarme, es ich kann bleiben, ¿sí? Bleiben, de quedarme. Yo puedo quedarme, ich kann bleiben. Si quiero decir yo pude quedarme, diría ich konnte bleiben, ¿sí? Yo pude quedarme. Si quiero decir yo podría quedarme, sería ich könnte bleiben. ¿Bien? Así que con esto quiero que vayan teniendo una introducción a cómo se usa el Präteritum para el pasado simple y el condicional. ¿Bien? Bueno, esto es meramente una introducción. Vamos a seguir profundizando más adelante, pero primero quiero mostrarles todos los verbos modales. Terminamos por hoy y nos vemos en la clase que viene.